El Día de Acción de Gracias es una fiesta familiar tradicional. Esta vez, varias generaciones se reúnen alrededor de una mesa festiva en la casa de los mayores. Se espera que cada persona presente exprese gratitud por las bendiciones del año pasado y muestre amor y respeto por sus familiares. Así es como sucede en la mayoría de las familias. Sin embargo, hay aquellos que ignoran estas costumbres establecidas en tales relaciones. Las cosas a menudo dejan mucho que desear, e incluso las fechas importantes tienen poco significado para la violencia doméstica. No hay factores restrictivos. Los límites de lo aceptable se han roto hace mucho tiempo. Esta es una nueva historia sobre los horribles eventos que tuvieron lugar en una familia estadounidense en vísperas de un feriado nacional. El 23 de noviembre de 2006, a las 3:46 de la tarde, se hizo una llamada a los servicios de emergencia de Memphis, Tennessee. Se entiende que las desgracias no ocurren en días festivos ni fines de semana, por lo que no se puede decir que el ambiente en el 911 fuera relajado. Sin embargo, el despachador que atendió la llamada estaba en shock, como luego admitió un colega. Lo que sorprendió al operador fue la calma absoluta de quien llamó, como si no estuviera pidiendo ayuda sino haciendo un pedido de desayuno. El hombre se identificó como Jeffrey Scott e informó que su esposa había estado inconsciente desde las 11 de la mañana. En ese momento, una voz en el fondo lo corrigió diciendo que lo más probable es que la mujer estuviera muerta. Cuando el despachador pidió una aclaración, Scott dijo que ella estaba respirando hace un segundo y ahora está muerta. Su voz no vaciló. La información sobre un posible crimen fue inmediatamente transmitida al liderazgo del servicio de rescate y un equipo especializado fue enviado al lugar. La policía llegó a la dirección en cuestión de minutos. Fueron recibidos por el dueño de la casa, quien los condujo al dormitorio donde yacía su esposa, Ashley Scott. Al entrar a la habitación vieron a alguien inclinado sobre ella realizando reanimación cardiopulmonar. El hombre se presentó como el doctor Robert McGee, un amigo de Jeffrey. Dijo que la mujer todavía estaba viva, pero al borde de la muerte. Su pulso era apenas detectable y su presión arterial estaba peligrosamente baja. Los médicos examinaron a la mujer y estuvieron de acuerdo con su evaluación. Sospechaban que había sufrido una lesión en la cabeza por un objeto contundente y estaba a punto de morir. Sus pupilas estaban dilatadas y no respondían a la luz, y la sangre salía de su boca y nariz. Además, el cuerpo de Ashley mostraba signos de traumatismo. Sus piernas, pecho y espalda tenían numerosos hematomas y abrasiones. El equipo médico intentó una reanimación de emergencia. La intubaron, usaron un desfibrilador y le administraron medicamentos estimulantes del corazón, pero nada de eso ayudó. La joven estaba muriendo ante sus ojos. Al final la llevaron de urgencia al hospital. Llamaron a un neurocirujano para evaluar su condición en la sala de emergencias. Su diagnóstico fue sombrío y confirmó las opiniones de sus colegas. La mujer de 28 años se encontraba en un estado crítico en la etapa final de muerte cerebral. No había nada que se pudiera hacer para ayudarla. Sus sistemas corporales y órganos vitales se estaban apagando. Como resultado, se decidió no prolongar el sufrimiento de la paciente y desconectarla del soporte vital. Ella falleció poco después y no había duda de que Ashley había sido brutalmente privada de la vida. Su oreja derecha era verde, un color típico de quienes boxean y reciben golpes repetidos en el mismo lugar. Además, se veía la huella de un zapato de hombre en su espalda. Parecía como si alguien la hubiera pisoteado, si no saltado. Su frágil cuerpo estaba cubierto de hematomas en varias etapas de curación, lo que indicaba que había sido sometida a violencia periódica. Luchó por la vida de una joven y hermosa mujer, mientras los agentes de policía estaban interrogando a McGee y a Scott. El médico explicó que fue él quien insistió en llamar a los servicios de emergencia y compartió lo que sabía. A las 2:30 de la tarde, Jeffrey, su amigo, lo llamó. Los hombres se habían conocido durante sus años universitarios y ocasionalmente se mantenían en contacto por teléfono. Jeffrey mencionó que había estado bebiendo con su esposa la noche anterior y después ella se sintió mal. Se fue a la cama, pero nunca se despertó y entonces decidió buscar ayuda profesional. En ese momento el doctor estaba ocupado.
pero pospuso sus funciones y llegó a la casa de la pareja. Allí encontró a Jeffrey al lado de su esposa, quien no daba señales de vida. El doctor sospechó que la pareja se había peleado y que había ocurrido algo desafortunado que querían guardar en silencio, y por eso lo contactaron. Sabía que la pareja había estado pasando por momentos difíciles recientemente. Cada uno reaccionaba de manera diferente. Ashley bebía, y Jeffrey se enojaba rápidamente y a menudo levantaba la mano contra ella. Cuando el médico examinaba a Ashley y se daba cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había pensado inicialmente, no había posibilidades de sobrevivir, y la pobre mujer necesitaba atención médica inmediata. Insistió en que Jeffrey llamara al 911 al mismo tiempo que Robert reconstruía la situación en su mente, y comprendió que algo mucho más grave había sucedido, posiblemente un crimen premeditado. Admitió ante la policía que había detenido deliberadamente a Scott en la escena para evitar que huyera de las mentiras de Jeffrey. Durante todo este tiempo, Jeffrey se mantuvo completamente impasible. Parecía como si no le preocupara el futuro de la mujer que una vez amó. Cuando se le preguntó qué había sucedido, explicó que la noche anterior habían discutido. El motivo era el descubrimiento de mensajes de Ashley con otro hombre. Creía que su esposa lo estaba engañando. Incapaz de soportar la traición, la golpeó, pero solo una vez. Después, ella tropezó y se cayó porque estaba muy ebria. Jeffrey notó que su esposa frecuentemente abusaba del alcohol y se comportaba irracionalmente. Él no quería tolerar más sus arrebatos y la echaba de la casa. En tales casos, ella normalmente dormía en el garaje y por la mañana él la encontraba todavía dormida. Sintiendo lástima, Jeffrey la llevó a la casa y la acostó en la cama. Pasó el tiempo, pero ella no se despertó. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo andaba mal y trató de reanimarla él mismo. Luego se comunicó con su amigo médico y lo llamó para que fuera a la casa. Sin embargo, la policía no creyó su historia. Cuando llegaron, la mujer estaba cubierta de moretones de la cabeza a los pies, estaba sangrando, con la cara y la cabeza golpeadas, e incluso si hubiera estado borracha y hubiera sufrido una caída, no le habría causado tales heridas. Estaba claro que había sido golpeada. Jeffrey fue arrestado y acusado de agresión agravada. Tan pronto como llegaron los resultados de la autopsia, el cargo fue elevado a delito de primer grado. En los resultados de la autopsia, el informe del patólogo fue escalofriante, pues la causa de la muerte de Ashley Scott fue un hematoma subdural en el lado derecho de su cerebro. Tales lesiones son causadas por un golpe severo en la cabeza. Su cerebro, esencialmente, se estrelló contra su cráneo, lo que provocó un sangrado masivo y una hinchazón que cortó el suministro de oxígeno, lo que hizo que los sistemas y órganos de su cuerpo comenzaran a fallar. Lo que es aún más trágico es que podría haberse salvado si se le hubiera brindado ayuda a tiempo, preferiblemente dentro de las primeras horas. Además, se encontraron más de 50 hematomas en su cuerpo, de diferentes colores y densidades, lo que confirma los informes médicos de que la mujer había sido agredida repetidamente. Era difícil imaginar el tormento que Ashley había soportado a lo largo del tiempo. El aspecto más horrible fue que la persona que le infligió este sufrimiento era la que se suponía debía protegerla. Después del arresto de Jeffrey, los detectives comenzaron a examinar la escena del crimen. Los signos de una lucha fueron evidentes. Los artículos encontrados en toda la casa estaban esparcidos por todas partes y los muebles volcados. Un jarrón roto yacía en la sala de estar y en la mesa de la cocina, cerca de una computadora portátil, había mensajes impresos entre Ashley y su amante que confirmaban las afirmaciones del sospechoso sobre el motivo del crimen. Tras una inspección más cercana de la casa, los agentes encontraron manchas de sangre en el suelo del garaje. Dentro del coche de la señora Scott había ropa de mujer y otros artículos personales. También había un bolso que contenía sus documentos y pasaporte. Parecía que la fallecida había planeado escapar, pero no lo logró. Los agentes decidieron hablar con los familiares y amigos de la familia, quienes revelaron detalles inesperados sobre sus vidas y circunstancias, arrojando luz sobre el incidente. Desafortunadamente, las mujeres a veces se enamoran de los hombres equivocados y unen sus vidas a ellos. Al principio todo parece brillante y prometedor,
pero pronto el objeto de su afecto se convierte en un tirano terrible y la vida con ellos se transforma en una pesadilla. Son víctimas de abuso físico y emocional, pierden su sentido de la realidad e incluso pueden justificar las acciones del abusador. En estos casos se necesita ayuda psicológica externa, ya que la víctima a menudo no puede ayudarse a sí misma o incluso puede imitar la situación. Ashley nació el 4 de noviembre de 1978 en Lavoisier City, Luisiana. Sus padres se separaron mientras ella todavía estaba en el útero de su madre. Sin embargo, el destino le sonrió a Donna, quien conoció a Jimmy Pittman, con quien luego se casó. Jimmy adoptó a Ashley y la amó desde el momento en que nació. En particular, Jimmy ya tenía una hija de 5 años llamada Kea. Desafortunadamente, el matrimonio de Jimmy y Donna no duró mucho y se divorciaron unos años después. Es importante tener en cuenta que Donna dejó a la familia y finalmente se volvió a casar. Ashley decidió quedarse con su padre, pero continuó viendo a su madre. A pesar del divorcio de sus padres, Ashley tuvo una buena infancia. Creció amable y obediente. Todos a su alrededor la consideraban una verdadera belleza y predijeron un futuro brillante para ella. En 1996 se graduó de la escuela secundaria y luego se matriculó en la Universidad Bautista de Arkansas. Fue allí donde conoció a su primer amor. Jeffrey Scott había asistido a la misma escuela que ella y por un golpe del destino se matriculó en la misma universidad. Jeffrey también notó a la hermosa chica con una sonrisa radiante y en poco tiempo comenzaron a salir. La joven pareja parecía perfecta, siempre juntas y tomadas de la mano. Los amigos de Ashley la envidiaban, creyendo que había encontrado una pareja confiable. Ashley alimentó su curiosidad al compartir lo dulce y amable que era y lo afortunada que se sentía de tenerlo. En el año 2000, Ashley recibió su tan esperado título en educación. Ahora su sueño de la infancia estaba a punto de hacerse realidad. Quería convertirse en maestra y dedicar su vida a los niños. Finalmente, el 9 de junio de 2001, Ashley y Jeffrey se casaron, pero las cosas no fueron como ella había soñado. No sucedieron como habían aparecido en sus sueños de niña. Inesperadamente para todos, un lado oscuro de su elegido salió a la luz. Para ser más precisos, se volvió perceptible para los demás. Aunque la propia novia lo sabía, decidió ignorarlo un año antes de la boda. Ashley envió una carta a su hermana indicando que ya no podía comunicarse con ellos, pero que debían respetar su decisión. Naturalmente, su familia no fue invitada a la boda. Los amigos de Ashley que tuvieron la oportunidad de asistir a la ceremonia se sorprendieron. La abrumadora mayoría de los invitados eran del lado del novio, mientras que Ashley tenía una familia numerosa y unida, lo que les pareció extraño. Sin embargo, más tarde entendieron por qué. La razón era que su familia no compartía sus puntos de vista sobre Jeffrey, y él no hizo ningún esfuerzo por cambiar su opinión. Detrás de la apariencia de un buen tipo acechaba algo siniestro. Con frecuencia hablaba mal de su familia y se comportaba de manera inapropiada. Ofendía a quienes estaban cerca de ella y se sentía justificado al hacerlo. Lo más sorprendente fue su reacción. Era como si Ashley estuviera poniendo excusas para él durante la boda. Jeffrey, una vez más, insultó a algunos de sus amigos y actuó con arrogancia. Finalmente, cuando los recién casados se mudaron a Córdoba, un suburbio de Memphis, Tennessee, sus relaciones con muchas personas se deterioraron. Quienes no se alejaron de ella continuaron en contacto, pero mantuvieron la distancia. Después de la mudanza, el cabeza de familia comenzó a trabajar como técnico de sistemas informáticos en la empresa de su padre, mientras que la recién creada señora Scott se convirtió en profesora de inglés en una escuela secundaria. Todos hablaban muy bien de ella. Ashley era considerada hermosa y alegre, inteligente y sociable, la amaban. Más tarde, sus colegas de trabajo y sus alumnos describieron a Ashley como una especialista capacitada y una educadora talentosa. Ella era la razón principal para levantarse por la mañana e ir a la clase de inglés que compartía. En la corte, sus colegas testificaron que la escuela era el único lugar donde se sentía segura y amada. La institución educativa se convirtió en un refugio donde Jeffrey Scott no podía comunicarse con ella. De hecho, a medida que pasó el tiempo,
La relación entre los cónyuges empeoró. La conexión de Ashley con su familia casi se rompió. No quiso discutirlo y llamó a la situación su elección personal. Sin duda, estas conclusiones fueron tomadas bajo la influencia de una maestra manipulada. Su esposo fue precisamente quien la dominó por completo y la aisló del apoyo externo. Las críticas diarias por cada pequeña cosa bajaron su autoestima. Scott reprimió a su esposa de cualquier manera. Durante este periodo ella se comunicó solo con unas pocas personas, entre ellas su amiga de la infancia, Lori. Las niñas habían sido amigas desde quinto grado y mantuvieron el contacto hasta la edad adulta. La noche de la reunión en septiembre de 2006 se planeó una reunión de la escuela secundaria en la escuela donde Ashley estudió. Estaba ansiosa por asistir y a pesar de la desgana de su esposo, ella fue al evento. Los presentes no notaron ningún cambio significativo en ella. Sin embargo, Lori estuvo preocupada durante toda la noche. Jeffrey llamaba constantemente a su esposa, no le permitía relajarse y disfrutar, le preguntaba quién era. Hablaba de lo que vestía, de lo que comía y bebía, y de lo que estaba hablando. En resumen, él trató de controlar cada minuto de su vida. Esa noche, Ashley le confesó a Lori la pesadilla que estaba viviendo y le dijo que no podía seguir así. Ella reveló que estaba considerando divorciarse e incluso se había puesto en contacto con un abogado especializado en divorcios. También admitió que sabía de las repetidas infidelidades de su marido. Mencionó, por ejemplo, una aventura con una colega llamada Blair Brown, con quien alguna vez se había llevado bien. Sin embargo, señaló que la vez que perdonó a su marido, Blair se había acercado a ella para compartir quién era realmente Jeffrey y lo peligroso que podía ser. Cabe señalar que esta fiesta fue la última en la vida de la joven. Después de eso, ella no habló con nadie durante varias semanas y aparecieron nuevos moretones en su cuerpo. Los detectives se interesaron en las historias compartidas por los familiares y amigos de Ashley y a través de conversaciones con ellos, reunieron mucha información valiosa. Lori también reveló que poco antes de la muerte de Ashley, Jeffrey la había llamado varias veces para quejarse de su esposa. Él afirmó que bebía mucho, perdía el equilibrio y a menudo se caía, lo que explicaba por qué estaba cubierta de moretones. Sin embargo, a la mañana siguiente, Ashley no recordaba estos eventos y lo culpaba. Él atribuyó su creciente dependencia del alcohol a su conocida mutua, Blair, afirmando que ella había corrompido a Ashley y la había puesto en su contra. También mencionó que ya no quería tener hijos porque se sentía disgustado con su esposa. Después de todo lo sucedido, Scott acusó a su esposa de infidelidad constante, mentiras y alcoholismo. Sin embargo, Lori no creía nada de esto y pensó que estaba tratando de justificarse. Eventualmente, Lori se dio cuenta de que Ashley se había convertido en víctima de violencia doméstica y estaba en serios problemas. Después de cada una de estas llamadas, ella intentaba devolverle la llamada a su amiga, pero Ashley no contestaba, lo cual era muy extraño. La última vez que se vieron fue poco antes de los trágicos acontecimientos. Las amigas fueron de compras, pero Ashley no compró nada para ella. Estaba triste y pensativa. Lori intentó hablar con ella sobre su matrimonio, pero Ashley dijo que no quería arruinar la noche y que era mejor cambiar de tema. Lo único que mencionó sobre el divorcio inminente fue que estaba lista para dar ese paso, pero tenía mucho miedo, ya que conocía bien a Jeffrey y temía que su reacción pudiera ser completamente impredecible. A continuación, Blair Brown, cuyo nombre aparecía con frecuencia en la familia Scott, fue llamada para ser interrogada. Ella admitió que efectivamente había sido la amante de Jeffrey en el pasado, por lo que sabía de primera mano sobre sus incontrolables ataques de ira. Se estableció que la amistad entre las dos mujeres se reavivó unos 6 meses antes del crimen, que Blair sintió simpatía por ella y le brindó apoyo ocasional. También admitió que su relación con Jeffrey fue un error y se disculpó repetidamente por ello. Las mujeres a veces se reunían y tomaban bebidas juntas. Ashley a menudo se escondía en casa de Blair para alejarse de Jeffrey. Un día él la localizó y vino por ella. En ese momento Blair presenció un brutal ataque. Scott golpeó a su esposa varias veces en la cara y la arrojó a la calle completamente imperturbable ante la presencia de un testigo.
Incluso después de estos hechos, Ashley minimizó su culpa y le puso excusas al acusado. Durante otro interrogatorio, Scott admitió que contactó a Robert McGee solo 15 horas después de la discusión. Todo ese tiempo su esposa estuvo inconsciente y sola en el garaje. Jeffrey continuó insistiendo en que solo la había golpeado una vez debido a la infidelidad descubierta. Después de eso la envió al garaje, trajo ropa de cama y la arrojó al suelo. La mujer sangrando se quedó pasando sus últimas horas congelada y sufriendo dolor mientras su marido descansaba cómodamente en la casa. Sin embargo, los resultados de la autopsia no respaldaron sus afirmaciones. Estaba claro que él siempre había tratado mal a su esposa. Además, los detectives se enteraron de que Jeffrey ocasionalmente usaba los servicios de un acompañante incluso cuando Ashley estaba en la reunión. A pesar de esto, él la culpó por todos sus problemas. De hecho, poco antes de que ella decidiera solicitar el divorcio, Ashley conoció a un joven llamado Michael con quien compartía mensajes desde el 29 de octubre al 22 de noviembre de 2006. Él fue quien la animó a dejar a su esposo asegurándole que la apoyaría y que tenía todo listo para su partida. Michael le dijo que la amaba y quería mostrarle una vida diferente. Cuando Jeffrey leyó sus mensajes se enfureció y decidió darle una lección a su esposa infiel. El juicio a Jeffrey Scott comenzó el 13 de enero de 2009. La fiscalía argumentó que fue un crimen premeditado. Era evidente que la discusión entre los cónyuges comenzó en la sala de estar donde se encontró un jarrón roto. Luego se movieron por la casa con Ashley soportando violencia en casi todas las habitaciones. Se encontraron manchas de sangre en casi todas las habitaciones. El abogado de divorcios que Ashley había consultado testificó para la fiscalía. Explicó que se había reunido con Ashley el día antes de su muerte. En ese momento todos los documentos para el divorcio estaban listos. Todo lo que su cliente tenía que hacer era empacar sus cosas y salir de la casa mientras su esposo estaba en el trabajo. Rachel le aconsejó a Ashley que se fuera en secreto. Esto explica los artículos y documentos encontrados en su auto. Sin embargo, Ashley no siguió el consejo del experto. No quería irse sin explicarle a su esposo, lo que resultó ser un error fatal. El abogado hizo todo lo posible para ayudar a Ashley e incluso le brindó sus servicios por una tarifa simbólica. También mencionó que sabía que su cliente había estado bebiendo y había dejado su amado trabajo. Eso lo hizo para adormecer las emociones que sentía en su matrimonio y necesitaba apoyo. Durante mucho tiempo las mujeres se comunicaron en secreto. Esto se hizo para asegurar que la partida de Ashley fuera lo más segura posible, ya que su esposo controlaba todas las llamadas que recibían en terreno neutral o se comunicaban a través de teléfonos públicos. Muchos testigos confirmaron que habían visto rasguños o moretones en Ashley que ella ocultó cuidadosamente bajo capas de maquillaje. Algunos conocían la verdadera causa de las lesiones, pero se sintió impotente para ayudar. En su informe final, los médicos forenses notaron que Ashley había sido pateada con frecuencia. Parece que Jeffrey la tiraba al suelo y luego la pisoteaba con moretones viejos por los zapatos que se encontraron en su espalda y piernas. El abogado del equipo de defensa del acusado trabajó incansablemente para reducir el cargo a delito de segundo grado. El abogado pintó a la víctima bajo una luz poco halagadora, retratándola como una alcohólica e histérica inestable. En resumen, hicieron todo lo posible para que el jurado creyera que Jeffrey Scott sufrió en el matrimonio. La defensa desacreditó a la víctima, que no pudo defenderse porque ya no estaba viva. Se reveló que en 2005 Ashley había sido multada por conducir en estado de ebriedad, mientras que Jeffrey afirmó que quería reparar el matrimonio. Compró una nueva casa y estaba dispuesto a tener hijos. Su mujer, que tenía un amante, intercambió fotos íntimas con él. Sobre el crimen en sí, afirmó que perdió el control al darse cuenta de que sus esfuerzos eran feudales y que Ashley había encontrado a otra persona. Lamento el dolor que le causó. Se dirigió a la familia de su esposa, pero no lloró. Por el contrario, durante el juicio se observó que después de su arresto, Scott no preguntó sobre la condición de su esposa, sino que preguntó sobre el resultado de un reciente partido de fútbol en el que su abogado jugó sucio durante su declaración. Incluso afirmó que la víctima sufrió la mayoría de sus lesiones durante una convulsión causada por la abstinencia de alcohol. Se encontró que un experto independiente respaldaba esta afirmación.
Para refutar esto se llamó al asistente del médico forense del condado para testificar. Él leyó los resultados de la autopsia que enumeraban todas las lesiones en el cuerpo, y la mayoría declaró de manera importante la causa de la muerte que no pudo haber resultado de caídas accidentales. El fiscal argumentó que la versión de la defensa de un crimen no intencional era absurda. Estaba claro que la víctima quería escapar de su torturador, pero por afecto hacia su esposo esperaba terminar las cosas amistosamente. Mientras tanto, el acusado le mostró la copia impresa de sus mensajes con Michael y la atacó mientras la golpeaba repetidamente. Sabía que estaba causando un dolor y sufrimiento insoportables. Luego remató con ella en el garaje donde perdió la conciencia. Scott vio la severidad de las lesiones, pero las ignoró y no buscó ayuda médica. El criminal optó por esperar y solo entonces llamó a un médico. El fiscal insistió en que el acusado quería que su esposa muriera. Sin embargo, salió a la luz un hecho sorprendente. Los investigadores encontraron evidencia de que Ashley había querido salvar el matrimonio. Se descubrió que había estado tomando medicamentos especiales para quedar embarazada y había apoyado la compra de una nueva casa. Tal vez era tan dependiente de la relación tóxica que no podía imaginar la vida sin Jeffrey. Sin embargo, finalmente decidió irse. Es posible que no lo hiciera. No quería irse con la esperanza secreta de saber si su marido cambiaría y que todo estaría bien. Las víctimas de abuso a menudo se aferran a esperanzas tan evasivas. El 19 de enero de 2009, Jeffrey Scott fue declarado culpable de un delito de segundo grado. Incluso el juez estaba insatisfecho con el veredicto del 2009 jurado, criticando a los jurados porque el voto a favor del cargo original fue 12-1. Hubo una persona que no creía que el acusado fuera lo suficientemente culpable. Según la ley estatal, se requiere una decisión unánime para condenar a alguien por un delito de primer grado. La familia de la víctima también estaba descorazonada. El acusado pasará 25 años tras las rejas sin posibilidad de libertad condicional. Tal vez este castigo no sea suficiente para alguien que atormentó a una mujer durante años. El tirano la aisló de todos, le lavó el cerebro y le hizo pensar que ella y su familia no eran lo suficientemente buenas para ser parte de su vida. Sin embargo, el padre de Ashley dijo que esto es lo peor que le ha pasado. Amaba a esa chica. Si hubiera muerto de muerte natural, lo habría aceptado con el tiempo, pero sabiendo lo cruel que murió y quién fue el responsable, nunca podré aceptarlo. La historia de la vida de Ashley Scott nos enseña muchas cosas, pero lo más importante es que pase lo que pase, nunca debemos aislarnos de nuestros seres queridos. A veces ellos son los que realmente se preocupan por nosotros y pueden ayudarnos. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.